7 de la mañana. Hoy es sábado 26 de noviembre de 2022. En Cuenca tenemos una temperatura de 13 grados y medio. Alcanzaremos una temperatura de 19 grados en una jornada en la cual habrá clima variado en la ciudad de Cuenca. El cielo se encuentra parcialmente despejado, pero hay expectativa de lluvias a lo largo de la jornada de hoy. Lo que usted debe conocer en titulares. El presidente de la Asamblea Nacional ha convocado a otra sesión del Pleno para posesionar a los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sería la convocatoria a la sesión 817. Se pretende reemplazar a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán. La Corte Nacional, por su parte, cuestiona la descalificación de la tercera terna para la judicatura. El presidente de la Corte, Iván Saquicela, rechazó la actuación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por devolver la terna. Organizaciones analizan demandar al presidente de la República, Guillermo Lasso, por la condonación de deudas. Esto lo harían a través de la denominada Plataforma por la Condonación de Deudas de Agricultores, Artesanos y Emprendedores. Las resoluciones de la reunión mantenida en Vinces el día de ayer determina esta posible demanda en contra del presidente. Ecuador y México, por su parte, reactivarán un comité binacional de cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia. Un gran número de aspirantes se presentaron hasta el día de ayer ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para inscribir sus candidaturas al concurso de Contralor General del Estado. Esto se dio en el último día que estableció el organismo como plazo para presentar las postulaciones con la respectiva documentación que les permita continuar con este proceso. 117 inscritos se registraron en esta primera etapa. El lunes próximo continuará la audiencia por la acción de protección planteada por Fernando Villavicencio contra 5 integrantes del CAL. El ministro de Energía deja sin efecto una pretendida declaratoria de emergencia por la erosión regresiva y habla de la salida del gerente de SELEC. Una eventual declaratoria de emergencia por esta situación de la erosión no recibió la aprobación de Fernando Santos. El problema se genera cuando llega a conocimiento del ministro Santos la intención de realizar esta declaratoria. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior serán declarados en emergencia para posibilitar fondos para realizar obras urgentes en sedes de los uniformados. Y el día de ayer en Cuenca y en varias ciudades del país se realizaron marchas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer. Hubo en varias ciudades del mundo marchas, concentraciones, pronunciamientos de autoridades y la divulgación de estudios para conmemorar este día. El movimiento Me Too, movimiento internacional, fundado en el 2006, fue el catalizador de esta movilización que tuvo connotaciones de carácter mundial. El SNAI, a través de su director, señala que no se puede garantizar que no se repitan masacres carcelarias en Ecuador. No hay aún un control total del estado de las cárceles. En cuanto a la Copa del Mundo en Qatar, la prensa especializada destacó el rendimiento y la calidad de la selección ecuatoriana.
Se difundió un criterio generalizado de que ayer debió clasificar Ecuador por sus propios méritos. Mayoritariamente los analistas consideran que se le anuló a Ecuador un gol legítimo. Los medios de comunicación, escritos, televisados, medios radiales, dejaron muy en alto el nombre de Ecuador, reconocieron sus méritos. La selección de Ecuador jugará su último partido por la fase de grupos el próximo martes 29 de noviembre a las 10 horas ante la selección de Senegal, un partido sumamente difícil en el cual la selección tendrá aún que empatar por lo menos para poder clasificar. En nuestra ciudad, mientras tanto, se produjeron 2 accidentes de tránsito el día de ayer. Dejaron como resultado un motociclista fallecido y una mujer y su bebé contusos. Las universidades pueden solicitar el apoyo de Cenecit para configurar su sistema de examen de ingreso con las nuevas normas, lo recordó esta entidad. 1,000 hectáreas se habrían afectado en la zona 6 a causa de incendios forestales. Las autoridades, particularmente el director del ECU 911, señala que hay aproximadamente 1/3 de llamadas a este número de emergencia que son llamadas falsas, sin sustento. Hace un llamado a la ciudadanía para que esto no suceda. Colectivos y entidades públicas marcharon también en Cuenca en conmemoración por el Día de la No Violencia en contra de la Mujer. Y las entrevistas pactadas para hoy. El día de hoy dialogaremos con el sociólogo Daniel Pontón, experto en materia de seguridad, también con la doctora Catalina Mendoza, catedrática universitaria, experta en género e igualdad, y revisaremos parte de las declaraciones que en la noche de ayer nos dieron la doctora Cecilia Velázquez, subcoordinadora del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, quien se refiere a los sucesos políticos que se han dado en la semana que se cierra en el país. Y el doctor Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, que exterioriza el sentimiento de inseguridad que crece entre los dirigentes barriales. Son las 7 horas con 8 minutos. La noticia del día de ayer fue el gran desempeño de la selección ecuatoriana. La prensa especializada en el mundo ha destacado el rendimiento y la calidad de la selección ecuatoriana. Se difundió en los diversos medios de comunicación, no solo de Ecuador, de todo el mundo, un criterio generalizado en el sentido de que ayer debió clasificar Ecuador por sus propios méritos. La mayor polémica se dio en cuanto a un gol que la gran mayoría de periodistas lo considera legítimo, pero que se le anuló a Ecuador. Titulares como Ecuador desnuda a Países Bajos, Ecuador jugó un partidazo, mereció la victoria ante un equipo cínico y otros por el orden, vertió la prensa internacional que llenó de elogios a la selección ecuatoriana.
La prensa más importante en el área deportiva en España, Italia, Francia, Portugal, Inglaterra, México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia y otros países destacó el accionar de Ecuador frente a los Países Bajos, selección con la cual logró un valioso empate con sabor a triunfo por el gran desempeño de la selección ecuatoriana. El periódico AS, por ejemplo, señaló que los cambios no agitaron demasiado el partido y aunque Ecuador no aceptaba el empate, fue un botín inesperado que sabe a gloria. A los seguidores de la Tri, como en el partido inaugural, se les vuelve a quedar mal cuerpo después de ver cómo Ener Valencia se tiene que marchar lesionado. El periódico Marca señaló que el combinado sudamericano, refiriéndose a Ecuador, fue superior al europeo, pese a haber comenzado perdiendo al inicio del encuentro. La selección ecuatoriana de fútbol tendrá una posibilidad para clasificar el próximo martes 29 de noviembre. Se enfrentará a la selección de Senegal. Ecuador debe por lo menos obtener un empate para asegurar por sus propios méritos y atributos la clasificación para octavos de final en esta Copa del Mundo. Hubo festejos en todo el país, festejos muy merecidos por el gran accionar de la selección ecuatoriana de fútbol en la fecha de ayer. Los hinchas empezaron a llegar a los puntos donde se instalaron pantallas gigantes para ver el encuentro futbolístico. Entre la multitud apareció el aficionado que pintaba la bandera tricolor. Su particular atuendo llamó la atención. Ecuador nos une a todos, somos un solo equipo, somos un solo país y hacemos fuerza. Y la locura se me vino por lo que estamos en Qatar y ahí vamos. Por segunda ocasión en Qatar se entonó el himno del Ecuador. Los aficionados se pusieron de pie, esperaban con ansias ver a su selección enfrentarse a la naranja mecánica, Países Bajos. Porque el fútbol no es solo un deporte, es una pasión. Con el pitazo inicial arrancó el partido. La emoción se sentía en el ambiente. El fútbol es fiesta y eso fue lo que se vivió. A los 6 minutos llegó el primer gol de Países Bajos, sorpresivo, que preocupó a más de uno. Desde ese momento la tricolor mejoró e hizo méritos. Es más, en la jugada final del primer tiempo un pase perfecto y se gritó el gol. Finalmente los hinchas se mostraron molestos porque el VAR anuló la jugada. Y fue un gol legítimo de nosotros, nos merecemos ganar porque nos hemos esforzado. En el entretiempo subieron los ánimos. Cada vez más fuerte se escuchaba el sí se puede y la hinchada se llenó de sentimientos. Pero ahí estábamos jugando todo lo que dimos, lo mejor que tenemos. Mucho amor y mucha alegría. ¡Vive Ecuador! En el segundo tiempo Ecuador se acercó más al arco rival por las bandas y llegó el gol esperado a los 12 minutos. ¡Qué bien, muchachos! ¡Qué garra! ¡Qué garra! ¡Excelente, muchachos! ¡Les felicito! El Ecuador entero está, pero 1000 respetos por ustedes. Ener Valencia anotó el empate para la tricolor y esto llenó de esperanza un pueblo que no se perdió ni un solo minuto del encuentro. Para algunos hinchas, Ecuador tenía que ganar, pero así es el fútbol. Jugaron muy bien, les felicito. ¿Cómo gritaste el gol? ¡Gol! No hay duda que nuestra tricolor jugó mejor que Países Bajos. Ahora la selección se alista para su próximo encuentro contra Senegal el 29 de noviembre, en el cual podría poner su sello a octavos de final. Mi familia no entiende cómo gano tanto. Justa alegría en todo el Ecuador por este triunfo de la selección. El presidente de la Asamblea Nacional, por otra parte, y en otro tema, ha convocado a una sesión del Pleno, la número 817, para posesionar a Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Moreira y Jaime Chuchilán como nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este último se conoce que renunció ya a esta posibilidad. Se continuará con la intención de reemplazar a Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ivette Estupiñán, que fueron censurados y destituidos con un juicio político. Este trámite está siendo altamente cuestionado. La Corte Nacional de Justicia, que se vio afectada por estos temas, ha cuestionado también la descalificación de la tercera terna para la judicatura.
acción que tomaron los cuestionados vocales o consejeros de este organismo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia ratificó el cuestionamiento al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por la devolución de la terna para la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, ratificó el pronunciamiento y señaló que el objetivo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social parece ser mantener en acefalía a la Judicatura. Evitó referirse en detalle a la situación, pero ratificó la posición de la Corte adoptada el día previo a través de un comunicado. No somos actores políticos y no quisiéramos entrar en esa polémica. Si lamentablemente estamos en ella, no es por nosotros, dijo en breves declaraciones. En el documento se manifiesta que la Corte Nacional de Justicia está fuera y se mantendrá al margen de lo que calificó como un perverso juego político. En el comunicado, el Consejo Nacional de la Judicatura critica que los 4 consejeros de mayoría que fueron destituidos por la Asamblea Nacional hayan recurrido a 14 acciones de protección y que un juez constitucional concediera medidas cautelares. Luego han sesionado con una celeridad asombrosa, han resuelto descalificar a 2 de los integrantes de la terna que presentó el presidente de la Corte Nacional de Justicia, aduciendo una inhabilidad que el propio Consejo de Participación Ciudadana certifica que no la tiene según el documento. El 23 de noviembre, los consejeros restituidos por la medida cautelar resolvieron descalificar a Antonio Tello Sarmiento, Andrés Esteban Mogrovejo Abad, como postulantes para la designación de la vocal titular de la Judicatura. Según el informe que aprobaron, ambos incumplieron requisitos del artículo 11, literal O del reglamento para la designación. Esa normativa establece como prohibición a quienes hubieran sido designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para otras funciones. La tensión y la incertidumbre permanecen en lo que sucede alrededor de este organismo. Y nada está escrito en roca sino hasta el último momento. De esta manera, Hernán Ulloa, Francisco Bravo, Ivette Estupiñán y María hasta las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nosotros nos encontramos aquí con una resolución de medida cautelar que ha sido otorgada por un juez constitucional. Algo que fue cuestionado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. La medida cautelar se da antes de un hecho y el hecho ya está dado. La destitución de los 4 vocales se dio el día viernes a la medianoche y eso está consumado. Nosotros no podemos acatar como función judicial algo que es inejecutable. El presidente de la Asamblea, respaldado por el correísmo, el Partido Social Cristiano, parte de Izquierda Democrática y de Pachacutic, insistió en que no reconoce el fallo. Rechazamos como Asamblea Nacional el intento de injerencia de la función judicial en el primer poder del Estado y por lo tanto nos ratificamos en la convocatoria del día de mañana a las 16:30 para la posesión de los 4 nuevos vocales. Señor presidente de la Asamblea Nacional, este Consejo no necesita su reconocimiento, más aún cuando usted ha permitido que consejeros sean enjuiciados sin un informe, cuando usted ha permitido que un procedimiento que se había acumulado en la Comisión de Fiscalización sea separado con tan solo una moción por parte de un asambleísta. Este jueves será una jornada tensa. La bancada oficialista no participará de la posesión de los nuevos consejeros. De pretender imponer la sesión y con ello violentar la ley, nosotros no participaremos en esa sesión porque nosotros no nos vamos a prestar ilegalidades y mucho menos dar paso a que con nuestra presencia se avale en ese sentido lo que se está pretendiendo hacer. Para la posesión de los nuevos consejeros se requerirá de un quórum de 70 asambleístas. Como pinta el panorama, es probable que este jueves el Ecuador cuente con 11 consejeros, cuando solo son 7, informó Valeria Navarro.
Lo que está en disputa, y en esto coinciden analistas políticos, están los intereses con respecto al nombramiento de autoridades de control, particularmente del Contralor General del Estado. Y a propósito, el día de ayer se cerró ya un periodo de inscripción de candidatos. Un gran número de aspirantes se presentaron hasta el día de ayer ante este conflictivo Consejo de Participación Ciudadana para inscribir sus candidaturas para el concurso a Contralor General del Estado. Ayer era el último día que estableció el organismo como plazo para presentar las postulaciones con la respectiva documentación que les permita continuar en el proceso. El periodo de inscripción cerró a las 17 horas y según datos del Consejo de Participación Ciudadana con corte a las 14, se habían inscrito 71 aspirantes. Luego la cifra se incrementó. Algunos se acercaron personalmente a las oficinas del organismo ubicadas en el centro y norte de Quito y otros hicieron su postulación a través de la web. Se pudo conocer que entre los inscritos estaba el ex secretario del Consejo de Participación Ciudadana de Transición, Darwin Seraquibe, que junto al ex consejero de Participación, Pablo Dávila, impulsaba la desaparición de ese organismo. El avance del concurso se produce mientras existe una pugna entre la Asamblea Nacional y algunos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que fueron censurados y destituidos, pero retornaron a sus actividades luego de que un juez de la Concordia en Santo Domingo de los Sáchilas concedió otra polémica medida cautelar. Al cierre ya de esta fecha y esta hora de inscripción se contabilizaron al final 117 inscritos, según el último reporte. Con una inestabilidad política de por medio, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cerró así esta etapa de inscripción de candidatos en la organización de 2 concursos públicos de selección de autoridades, el de la Contraloría General del Estado y también el de la Defensoría Pública. Desde el 14 de noviembre y hasta el día de ayer se había abierto este periodo de 10 días para que los ciudadanos interesados inscriban su postulación para participar en los concursos de méritos para elegir a un nuevo Contralor y a un nuevo Defensor Público. En el primer caso, la institución está presidida por Carlos Riofrío, quien lleva prórroga desde marzo pasado, cuando terminó el periodo para el cual había sido elegido Carlos Polit. Le sucedió Pablo Celi, quien también renunció, fue censurado por la legislatura, enfrenta un juicio en el caso Las Torres. Él nombró a Valentina Zárate, quien renunció, y luego asumió Riofrío, quien encabeza dicho organismo hasta el momento. Con respecto a la Defensoría Pública, está presidida por Ángel Torres Machuca, quien está como encargado desde agosto del 2018, cuando el Consejo de Participación Ciudadana de Transición lo designó en ese cargo y no eligió una autoridad titular al declarar desierto el concurso que entonces se había realizado. Se acerca el final de estos concursos, pero en un marco de incertidumbre por lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este viernes termina el plazo para que los ciudadanos se postulen para los cargos de Contralor y Defensor Público. Así concluirá la primera parte de estos concursos que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana, actualmente sumido en una disputa con la Asamblea que enjuició y destituyó a 4 consejeros que luego recuperaron sus puestos por orden judicial. La inestabilidad del Consejo se demuestra en las cifras de postulaciones. Para la Contraloría, hasta el momento solo hay 15 inscritos, mientras que para la Defensoría Pública solo hay 7. Ha sido por culpa de la Asamblea Nacional, que quiere apoderarse de la designación de las autoridades. Pero entre los consejeros restituidos aún hay optimismo de que a última hora el número de inscritos aumente. Que la Comisión Ciudadana de Selección ya está posesionada. No pueden retrotraer porque eso sería allí sí vulnerar la seguridad jurídica. Que la Asamblea Nacional se ha encargado de desestabilizar
al Consejo de Participación Ciudadana y por ende afectando los procesos de designación de las máximas autoridades del país. Pero entre quienes integran la minoría del Consejo no descartan que se deban hacer nuevos cambios en los concursos. Sabemos que la normativa está adecuada y direccionada para gente alineada a Carondelet. Bueno, nosotros vamos a analizar esto en las próximas horas también en función de los nuevos consejeros que se posesionan. La inestabilidad del organismo se refleja en ambos concursos que, dependiendo de cómo quede la integración final del Consejo, podrían continuar como está previsto o tal vez sufrir nuevos cambios. Se vive un verdadero galimatías en la política ecuatoriana. Mientras todo esto sucedía y por otra parte la atención del público estaba centrada en el Mundial de Qatar, en Cuenca hubo accidentes fatales, 2 accidentes de tránsito se suscitaron este viernes. Uno de ellos dejó como resultado a un motociclista fallecido, en otro una mujer y su bebé sufrieron heridas. Quedó este automóvil luego de sufrir un volcamiento. Ocurrió en el sector de la Juan Strobel y Antonio Neumane. En el vehículo viajaba una mujer con su bebé, quienes resultaron con golpes leves. Ellos fueron atendidos en el lugar por personal médico del Ministerio de Salud. Mientras tanto, en la autopista Cuenca-Azogue, sector El Mall del Río, un motociclista murió al chocar con un vehículo. Aparentemente en este percance también estaría involucrado otro automotor, el que según un testigo huyó. Podemos verificar un accidente de tránsito en el que estaba involucrado una motocicleta y un vehículo sedán. Lamentablemente tenemos una persona fallecida. Hechos como estos son materia de llamadas de emergencia al ECU 911, pero desde este organismo, el ingeniero Esteban Coronel, quien es director de ECU 911, hace un llamado a la ciudadanía para que no se hagan llamadas falsas a este organismo. Es alarmante, pero aproximadamente 1/3 de las llamadas que se hacen al 911 resultan ser emergencias falsas, según la autoridad del ECU 911. Esteban Coronel, director del ECU 911 en el Austro, alerta sobre un alto número de llamadas de emergencia falsas y también se refirió a la operatividad de esta institución. Lamentablemente el índice de llamadas falsas se mantiene a un nivel alto, estamos alrededor entre el 28 y el 30%. Esto viene con esa cifra desde hace algunos años. Nosotros hemos hecho campañas permanentes para el buen uso de la línea 911 y aprovecho más bien el espacio para hacer un llamado a la ciudadanía justamente para que se concienticen sobre el uso de la misma. Con respecto a la operatividad de las cámaras, nosotros nos encontramos al 100%. De hecho, ahora mismo estamos haciendo algunos recambios a nivel de toda la provincia y la zonal, es decir, las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago. Nos llegaron la semana anterior unas cámaras nuevas, estamos haciendo los cambios, sobre todo en la parte periférica de las provincias antes indicadas, y poco a poco, conforme el proceso vaya adelantándose, llegaremos a la zona urbana. Pero garantizarles, como siempre, la operatividad de los centros operativos de las 3 zonas, de las 3 provincias, para que la ciudadanía pueda hacer uso de la línea 911 y del servicio que nosotros prestamos para la ciudad. Indudablemente, dentro de un proyecto nacional que tiene el ECU 911 de modernización de todo el sistema, la plataforma y consecuentemente de las cámaras, está contemplado todos aquellos puntos que por crecimiento del índice demográfico y crecimiento de temas de seguridad se han considerado para incrementar el número de cámaras. Sobre los criticados tiempos de respuesta, manifestó lo siguiente. Y hay que hacer una diferenciación entre los tiempos que maneja el ECU 911 y posterior a ello las instituciones articuladas. Recordarle a la ciudadanía que el ECU 911 es una plataforma tecnológica que integra los recursos del territorio. Nosotros, dentro de lo que compete a los tiempos de respuesta, estamos siempre cumpliendo con los objetivos nacionales, es decir, estamos siempre bien. Una vez que se recibe la llamada dentro del modelo de gestión, reciben nuestros evaluadores quienes determinan cuál es la necesidad o la urgencia del alertante y este direcciona a las instituciones articuladas, sean estas de seguridad o de salud. Es allí cuando nuevamente se vuelve a hacer una reevaluación y dependiendo de los recursos que tengan estas instituciones en territorio, mandan
o disponen de los mismos en el lugar que sea necesario. Aclararle que no siempre están disponibles ambulancias, patrulleros o Policía Nacional, porque precisamente se encuentran atendiendo necesidades de la ciudadanía y que en algunos de los casos de estos deben priorizarse, pero no por ello se dejan de atender. Entonces, aclararle que los tiempos de cumplimiento de respuesta del ECU 911 están siempre cumplidos. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 7:29. ¿Qué más, Bessie? ¿Se acuerda que le conté que en Coperco apoyan la reactivación económica con créditos rapiditos? Sí, Bessie. Tremenda panadería que puso usted. Ahora le toca a usted, Bessie. Credit Transporte Coperco. Diseñado para reactivar la economía del sector transportista. Con tasas preferenciales y aprobado en 24 horas. Solicítelo ya. Coperco está contigo siempre. Coperco, contigo siempre. El municipio de Cuenca está pavimentando varias vías, entre ellas, en la parroquia Machángara, Cultura Inga, con cierres intermitentes, tomar como vía alternativa Guillermo Vázquez. Los trabajos se ejecutan por tramos, con la finalidad de disminuir las molestias y permitir la movilidad. Agradecemos su comprensión y el respeto a las señales preventivas. Autorización número 2415. CNE, elecciones 2023. Llegó el Black Week a Graiman. Del 22 al 26 de noviembre encuentra precios increíbles en todas nuestras líneas de productos. Cerámicas desde 5,35, porcelanatos desde 8,58 y precios de liquidación en griferías, sanitarios y más. Renueva hasta con el 60% de descuento tu baño y cocina. Todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Te esperamos en nuestros Graiman Stores y outlets del 22 al 26 de noviembre. Más info en graiman.com. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro. Reactiva tus sueños. Este programa llega a ti gracias a Restaurante El Mercado. Cocina rústica, con ingredientes frescos, orgánicos, de temporada. El Mercado, raíces y tradición cuencana, plasmadas en una mesa elegante y sofisticada para satisfacer lo mejor de tus sentidos. Reservas al 282-3089, Calle Larga 827 y Luis Cordero. El Mercado. Cocina de verdad. Con Naville pa' ahora, con Naville pa' ahora, con Naville pa' ahora, empieza feliz. Con la JEP, no tuve que esperar que sea Navidad para recibir mis regalos. Con Naville, desde el 8 de noviembre, gana presentes navideños. Mis nuevas inversiones, créditos aprobados y avances con las tarjetas de crédito JEP que realice en las agencias a nivel nacional nos premian. JEP, una Navidad para toda la gente. Promoción válida hasta agotar stock. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Las 7:33. El día de ayer se observó en Cuenca, en Quito y en muchas ciudades y capitales del mundo el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se hicieron marchas en Quito hacia las 15:30. Un grupo
grande de mujeres se concentró en la avenida Amazonas y Patria por el Día Internacional contra la Violencia de Género. Entre cánticos y gritos pedían sus derechos que se ven frecuentemente violentados. La lluvia acompañó a esta marcha en la capital de la República. Cientos de personas se congregaron en el arco de la Circasiana en la avenida Patria hacia las 16:30 para dirigirse hacia el centro de Quito. En Cuenca se realizó una marcha paralela. Colectivos y entidades públicas marcharon por las calles de Cuenca en observancia también a esta fecha. En Azuay, 8 de cada 10 mujeres, según las estadísticas, sufren algún tipo de violencia. Varios colectivos y entidades públicas marcharon por las calles de Cuenca en conmemoración del Día de la No Violencia contra la Mujer. Esta fue la reflexión de María Isabel Cordero, directora técnica de Sendas. Efectivamente, el 25 de noviembre se celebra el Día Mundial de Acción contra la Violencia hacia las Mujeres. Es una fecha que se conmemora desde 1981. Y efectivamente lo que hace es llamar a la reflexión sobre un problema social que nos afecta indudablemente en la región, pero particularmente en el país. O sea, el Ecuador este rato tiene índices de violencia realmente alarmantes. El último informe del INEC nos dice que 7 de cada 10 mujeres viven violencia y Fiscalía nos dice que existe una violación cada hora en el país. En Cuenca y el Azuay realmente es particularmente grave porque estamos sobre el índice nacional. En la provincia del Azuay es 8 de cada 10 mujeres viven violencia. Y los índices de femicidio han crecido significativamente durante este año. Cada 25 horas se asesina a una mujer. Lamentablemente nunca ha sido de importancia. ¿Por qué digo esto? Porque por más que definan políticas o acuerden conforme a la Secretaría de Derechos Humanos y actualmente el Ministerio de la Mujer, el presupuesto que se le asigna al tema es insignificante. Sí, nunca se hace prevención, por ejemplo, en violencia. Toda la inversión está enfocada en la atención en salud, atención en justicia. Sin embargo, en los ministerios de educación, por ejemplo, no se trabaja seriamente el tema, no se han hecho campañas sostenidas de larga data en el tema y efectivamente hay poco o nada apuesta al cambio de patrones socioculturales, que es lo que necesitamos. Lo primero que nada, el Estado tiene que aumentar su inversión en prevención y en atención, pero sobre todo tenemos que empezar a hacer una seria reflexión sobre que es un problema que nos afecta a todos y a todas, no es un problema solo de las mujeres. Hay que pensar en todos los niños que quedan huérfanos del producto del femicidio, hay que pensar en cómo el machismo también afecta a los hombres, cómo les obliga de alguna manera a tener conductas y patrones y comportamientos que nos están haciendo daño en general como sociedad, y a eso tenemos que apostarle, a ese cambio. La política no es nada si no se tiene recursos, si no existe una real inversión. Entonces ustedes ven los sistemas cantonales de protección de derechos, de protección de acción contra la violencia, efectivamente, que es como se llaman en el marco de la ley, no funcionan en todos los cantones. No hay, digamos, una dinámica estructural y política que organice esto. No en todos los cantones del país hay ordenanzas de prevención, porque muchos cantones, muchos municipios siguen creyendo que no es importante. Cuenca es un particular, es una excepción, porque llevamos 20 años haciendo incidencia política para lograr las políticas locales que tenemos hoy en día. Sin embargo, esto no pasa en el resto del país. Hay que pensar, por ejemplo, en los cantones de la Amazonía, están totalmente abandonados en el tema. Nosotros sabemos por datos estadísticos que la provincia de Morona, Santiago, es donde más violencia existe, más incesto, más violencia sexual dentro de las casas, y ahí no se está haciendo absolutamente nada. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Su papel es promover la defensa de los derechos humanos. Son las 7:38. Saludamos a la doctora Catalina Mendoza Escora, ella es catedrática universitaria, experta en género e igualdad. El día de ayer se observó este Día Internacional en pro de la eliminación de la violencia en contra de la mujer.
una fecha que se la ha observado a nivel mundial, que busca principalmente llamar a la reflexión a todos los actores de la sociedad para con acciones conjuntas entre el Estado y la sociedad civil disminuir o idealmente poner fin a la vulneración tan frecuente de los derechos de las mujeres. Doctora Mendoza, le saludamos nuevamente y quisiéramos conocer desde su punto de vista cuánto se ha logrado. Algunas palabras alentadoras escuchamos desde la directora de Sendas sobre una situación ligeramente mejor, un tanto más aliviada que se viviría en la provincia de La Suay, pero que contrasta con una durísima situación en el resto del país. ¿Cuál es su opinión? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a la directa audiencia de Antena 1. En efecto, como decía María Isabel Cordero, es muy importante identificar cuáles son los avances, ¿no? Frente a una historia en el ámbito del derecho y de la política pública de invisibilización de las problemáticas que aquejan a los derechos humanos de las mujeres. Un avance significativo, por supuesto, es contar con normativa nacional para la prevención, erradicación y sanción de la violencia de género en contra de las mujeres. Tenemos una ley orgánica al respecto. Efectivamente, ese es un avance porque, como digo, históricamente, el derecho y la política pública no consideró el ámbito por ejemplo, privado, doméstico, familiar, como un ámbito de injerencia del Estado, ¿no es cierto?, para transformar la situación de violencia que vivimos las mujeres. Ese es un avance indudable. En el Cantón Cuenca, un avance indudable también es toda esta red de coordinación interinstitucional, ¿no es cierto?, que involucra una serie de instituciones públicas, la academia, organizaciones no gubernamentales, del gobierno local, para la generación de política pública, empezando por una ordenanza cantonal que guía, que cobija las acciones que diversos ámbitos diversas instituciones a nivel local deben desarrollar para prevenir, para atender, para erradicar la violencia de género. No obstante, a pesar de estos avances, ¿no es cierto?, fundamentalmente impulsados, empujados, ¿no?, generados por el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, la sociedad civil organizada, las cifras siguen mostrando una realidad que es muy preocupante. Empecemos, por ejemplo, por señalar que ya el comité de la CEDAW, el comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, le dijo al Estado ecuatoriano que existía déficit, ¿no es cierto?, en cuanto a un registro sistemático de datos de violencia de género, ¿no? Más aún cuando estos datos no tienen en cuenta las particularidades, las especificidades, ¿no es cierto?, por edad, por etnia, por discapacidad, por la situación de movilidad humana, situación de las solicitantes de asilo, de refugio, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un déficit, porque a pesar de que el INE dice que 65% de mujeres han vivido algún tipo de violencia durante su vida, o que en el caso de la SUAY este índice se acerca al 80%, ¿no es cierto? No es un dato, no hay datos sistemáticos que vengan siendo recogidos por el Estado ecuatoriano. Así es, las estadísticas en nuestro país son bastante malas en todos los órdenes. Ayer destacábamos el tema del desempleo, y Ecuador tiene cifras que resultan envidiables incluso para los países desarrollados, pero que sabemos que están muy lejos de la realidad. En todo caso, en este tema, ¿vale la pena evaluar de la manera más objetiva? Usted que está en el día a día tratando estos delicadísimos temas, ¿cómo está cumpliendo con sus objetivos el gobierno nacional? ¿Hay un plan de acción efectiva en la Secretaría de Derechos Humanos? Recordemos que esta secretaría se creó en el actual gobierno y la han precedido en forma continua profesionales, activistas de la ciudad de Cuenca, dos cuencanas que han estado al frente de esta secretaría. A mí me interesaría muchísimo recoger las ideas de María Isabel Cordero, ¿no?, en la entrevista que se le hacía hace un momento.
El Estado ecuatoriano tiene la obligación, la responsabilidad de formular política pública. Yo no defino la política pública como el diseño, ¿no es cierto?, la aprobación de un plan, de una agenda nacional. Esa es una parte muy importante de una política pública, pero no es suficiente. Solemos decir política pública a este tipo de documentos, de instrumentos, ¿no es cierto?, que sin desmerecer su importancia, no llegan a ser política pública, porque política pública implica la asignación de recursos, ¿no?, para la puesta en marcha de aquellos lineamientos, objetivos nacionales que buscan, ¿no?, en el ámbito de la atención, de la prevención, de la sanción, de la erradicación en general de la violencia, ¿no es cierto?, transformar una situación de discriminación, inequidad, ¿no?, que está afectando a las mujeres ecuatorianas. Eso en el país lamentablemente no existe, ¿ya? Porque sin recursos no podemos hablar de política pública. El comité de la CEDAW ya le dijo al Estado ecuatoriano que no existe un número importante, ¿no es cierto?, de centros de atención de la violencia a nivel nacional. A ver, si preguntamos a la ciudadanía en general, ¿cuáles son los centros de atención, de apoyo a los que pueden acudir, ¿no es cierto?, para buscar asesoría legal, psicológica, social, etcétera, para atender la problemática de la violencia? Vamos a recibir como respuesta, ¿no?, que o no existen o desconocemos de su existencia. No existe un significativo número, ¿no?, de centros de apoyo para la atención de la violencia de género. La CEDAW, el comité de la CEDAW le dijo también al Estado ecuatoriano que los esfuerzos, ¿no es cierto?, para formar, capacitar, especializar a los operadores de justicia siguen siendo muy débiles, por no decir insignificantes, siguen siendo muy débiles. De ahí que le recomiendo al Estado ecuatoriano que realice un esfuerzo sistemático de formación, de capacitación de jueces, de fiscales, de presidentes de, tenientes políticos, operadores de justicia en general, ¿no?, juntas cantonales de protección de derechos. ¿Por qué? Porque sin un conocimiento cabal de las responsabilidades que asumen cada uno de estos funcionarios en las diferentes instancias, entidades que tienen que ver con la atención de la violencia, no se puede dar una respuesta efectiva a quienes acuden a la justicia, ¿no es cierto?, demandando una atención, además oportuna, en un tiempo razonable, ¿no es cierto?, garantizando la integridad de la víctima de violencia. Porque recordemos, ¿no es cierto?, que un número importante de mujeres, ¿no es cierto?, que han sido víctimas de femicidio ya acudieron a la justicia, ¿no?, a algunas instancias como las que acabo de indicar, ¿no?, incluso tenían medidas de protección, ¿no?, pero este mecanismo no significó un límite, ¿no es cierto?, realmente para garantizar la protección de la integridad, la seguridad y la vida de las víctimas. Ahora, doctora Mendoza, cuéntenos sobre una de las iniciativas del gobierno de Guillermo Lasso. Entre tanta información preocupante que se dio con respecto a diversos casos en Ecuador, entre ellos quizá el más visible, el de María Belén Bernal, el presidente de la República se comprometió a crear el Ministerio de la Mujer. Señaló que esta sería una forma para mecanizar de mejor manera la prevención y eventualmente la erradicación de la violencia de género. No hemos podido confirmar, sin embargo, de que exista siquiera el presupuesto para la creación del Ministerio de la Mujer. Recientemente, en una pregunta, en una rueda de prensa al ministro de Gobierno, al ministro Jiménez, él le señalaba que la aspiración es que para febrero o marzo del 2023 esté listo ya este ministerio para empezar a funcionar, pero hasta el momento, como le señalaba, no se ha podido dar cifras en cuanto a su presupuesto sobre cómo va a funcionar, que es el punto que usted justamente cuestiona, esto de generar políticas sin fondos. Efectivamente, me parece importante señalar que qué ha pasado en el país en torno al mecanismo nacional, ¿no es cierto?, al rector de la política pública de prevención y erradicación de la violencia. A nivel nacional, lo que hemos visto es esta migración de competencias, ¿no es cierto?, de
los organismos encargados o el organismo rector, ¿no es cierto?, de trabajar para la erradicación de la violencia de género. En algún momento estuvo en el MIES, en algún momento estuvo en el Ministerio de Gobierno, luego pasó al Ministerio de Justicia cuando se aprobó la ley orgánica, ¿no es cierto?, que le identificaba al Ministerio de Justicia como el organismo, el ente rector. Simplemente se desarticuló el Ministerio de Justicia y se lo sustituyó por la Secretaría de Derechos Humanos. Yo me temo que en una época como la actual, ¿no es cierto?, una época muy caracterizada por la inmediatez de la noticia, por la imagen, ¿no es cierto?, por la entrega rápida de información que no necesariamente tiene un sustento verificable en la realidad social, sea un anuncio que refuerza esta nula, tal vez no diré nula para no ser muy severa, ¿no?, esta debilidad en la acción del Estado y del gobierno ecuatoriano frente a la problemática de la violencia. Como usted muy bien señala, hasta el momento no existen señales, indicadores claros, ¿no es cierto?, de que avanzamos, ¿no es cierto?, a un fortalecimiento estatal a través de la creación de un ministerio para reforzar la política pública de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Voy a tomarme nuevamente las palabras de María Isabel Cordero. La política pública de prevención y erradicación de la violencia, si bien debe tener un organismo rector, ¿no es cierto?, fortalecer un ministerio como el que podría ser el Ministerio de la Mujer, no obstante, esto no implica que no se deba hacer un esfuerzo de coordinación para transversalizar la política pública de prevención y atención de la violencia, ¿no es cierto?, en otros ámbitos sectoriales de la política pública, como el ámbito de la educación, como el ámbito de la salud, de inclusión económica y social, el de la justicia, ¿no es cierto?, que no se deba contemplar el ámbito nacional, pero también el ámbito local, porque los gobiernos locales juegan un rol fundamental. Entonces, este tipo de anuncios, ¿no?, como otros que ha tenido el gobierno nacional, ¿no es cierto?, en otros temas, son anuncios que llegan a caer en el vacío, ¿no? Son anuncios que se hacen por la emergencia o por la emergencia de crisis, de problemáticas que no se las toma como problemáticas sistemáticas, ¿no es cierto?, que tienen hondas raíces, son estructurales, que están permeando el tejido social. Entonces yo me temo, espero equivocarme, pero me temo que es una más, ¿no es cierto?, de aquellas informaciones, noticias, propuestas que caen en el vacío porque no tenían un claro sustento, ¿no?, de organización. ¿Y qué pasa en cuanto a los gobiernos locales, fundamentalmente municipio y prefectura de la SUAY? Como bien se señalaba en la intervención anterior, bueno, en el caso de Cuenca se tiene una larga trayectoria, ¿no es cierto?, de organización de la sociedad civil y de articulación con las instancias públicas, ¿no es cierto?, nacionales y del gobierno descentralizado, para, por ejemplo, la generación de ordenanzas, de políticas públicas, de asignación presupuestaria. O sea, siento que cada vez más es un avance, ¿no? Hay que tener en cuenta que los datos no se van a modificar de la noche a la mañana porque estamos hablando de un proceso cultural, histórico, estructural. Pero en política pública hay importantes avances impulsados por la sociedad civil. El gobierno provincial de la SUAY, ¿no es cierto?, en la misma en la misma onda, digamos así, tiene desde hace un tiempo atrás también una ordenanza, ¿no es cierto?, que le compromete al gobierno local en el ámbito provincial, ¿no es cierto?, para desarrollar acciones en este ámbito. Y como se puede observar en la prefectura de la SUAY, hay un sinnúmero de actividades, de acciones que se ponen en marcha para atender, ¿no es cierto?, estas obligaciones y compromisos del gobierno provincial. No así en el resto del país, ¿no? Nosotros podemos apreciar que en la capital de la República, en caso de Cuenca, ¿no?, hay interesantísimas iniciativas para fortalecer la política pública. Pero el país muestra una diversidad increíble, ¿no? Las estrategias, las acciones que se llevan a cabo
muestran una diferencia marcada a nivel del país. Eso hace que, por ejemplo, no tengamos mecanismos claros, ¿no?, para transparentar cuál es el efectivo cumplimiento de los gobiernos locales en torno a asignar ese 10% de los ingresos no tributarios, ¿cierto?, para la atención de grupos vulnerables, de grupos que requieren atención prioritaria, como el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Recuerde usted que para aprobar los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados se requiere visibilizar al menos un 10% de esos ingresos no tributarios para, por ejemplo, prevención, atención de la violencia de género. Yo creo que esa es una deuda histórica de los gobiernos autónomos descentralizados. El no visibilizar, ¿no es cierto?, la asignación de este porcentaje establecido por la ley para aprobar los presupuestos, ¿no? Entonces creo yo que así como la exigibilidad se dirige, ¿no es cierto?, al gobierno nacional y al Estado ecuatoriano a nivel nacional, los procesos de exigibilidad deberían también fortalecerse en los ámbitos locales, demandando que las prefecturas, los municipios cumplan a cabalidad esta obligación que les da la ley. Ahora, si es que Cuenca está mejor en políticas públicas, así le entendemos por qué las estadísticas, con todas las falencias sobre las cuales también usted nos ha hablado, no reflejan una mejor situación. En estos días se ha insistido en que 8 de 10 mujeres sufren de violencia en el Azuay, que estos son índices más altos que en el resto del país, y es interesante también saber cómo se llega a estas cifras, qué tipo de estudios se realizan, con qué metodologías. El último estudio nacional que tenemos es del año 2019, hecho por el INEC, ¿no es cierto? Es una encuesta nacional hecha por el INEC que efectivamente da cuenta de esos datos que usted señala. ¿Por qué no vamos a ver cambios en las estadísticas, en los indicadores de violencia? ¿Por qué no vamos a ver cambios inmediatos en los indicadores de violencia? Porque lamentablemente la violencia de género que se ejerce en contra de la mujer es una problemática estructural. ¿Qué quiero decir con estructural? Que permea todo el tejido social y que se asienta, se normaliza, se perenniza de alguna manera, porque hay varias instituciones, digamos así, dentro de un sistema como el nuestro, trabajando para normalizarla, trabajando para reforzarla. La propia familia. Lamentablemente, según las estadísticas que tenemos, por ejemplo, de la Fiscalía General del Estado, de la propia UNICEF, en el país diariamente se registra un promedio de 42 denuncias por violación, acoso y acoso sexual a niñas y adolescentes. 1 de cada 10 mujeres ecuatorianas víctimas ha sido víctima de abuso sexual durante su niñez o la adolescencia. Y según la UNICEF, el Ecuador ha reportado que el 65% de los casos de abuso sexual fueron cometidos por familiares y personas cercanas a la víctima, ¿no? De esos, casi el 40% abusó varias veces de la misma víctima. Estamos hablando de violación sistemática. Entonces, la familia resulta ser una institución que no se está modificando, que sus patrones, ¿no es cierto?, de funcionamiento, que sus dinámicas no se están modificando. Por supuesto, por falta de una acción decidida del Estado ecuatoriano para la prevención. No hay en el país ninguna política pública para prevención del abuso sexual en el ámbito familiar. ¿Cómo se van a modificar las cifras respecto del abuso sexual, de la violencia sexual, del incesto? ¿No es cierto?, que es una problemática tan extendida sin una política pública al respecto. Bien. Si a la familia le incorporamos el trabajo de otras instituciones, ¿no?, como por ejemplo sociales, me refiero a la religión, el trabajo, etcétera, etcétera, podemos darnos cuenta que hay ámbitos que siguen normalizando la violencia, y si en esos ámbitos no se implementa política pública, y si no hay una sola política pública,
los datos no se van a modificar como quisiéramos que se lleguen a transformar. Doctora Mendoza, para finalizar, cabe recordar que estamos en una época preelectoral, que en febrero habrá elecciones, que hay candidatos que aspiran a ser representantes públicos que están pidiendo el voto a la ciudadanía. ¿Qué es lo que considera usted debería ponerse en la agenda de los candidatos sobre estos temas? Incluir incluso en debates que se abrirán en las principales ciudades del país entre los candidatos. ¿Cuáles son los temas que deberían discutirse? Usted hace una pregunta central y fundamental para el actual contexto político que vive el país, que vive que el Azuay, en general, todo el país, ¿no? A nivel nacional y por supuesto local. Lamentablemente, cuando hablamos del 25 de noviembre, no, tenemos que dar estadísticas, indicadores que dan cuenta de una situación que no se está modificando, que más bien se está incrementando en cuanto a los datos de femicidio, los datos de violencia sexual, etcétera, etcétera. En este contexto, sí demandamos, ¿no es cierto?, a los actores políticos, y yo diría una dosis de seriedad y de responsabilidad, ¿no es cierto?, en cuanto a la información, la comunicación y los compromisos de su campaña electoral. En un contexto, nuevamente, como dije, caracterizado por la inmediatez de la noticia, por la imagen, por el corto tiempo que le dedicamos, ¿no es cierto?, a la información que nos llega a través de los celulares, a través de las redes sociales, me temo que la campaña que están haciendo los actores políticos no está incidiendo, ¿no es cierto?, en este compromiso de transformar la situación de violencia que caracteriza al país, ¿no? Y la violencia de género que aqueja a amplios sectores, ¿no es cierto?, de la comunidad, fundamentalmente a las mujeres. Yo demandaría, ¿no es cierto?, un compromiso serio de los actores políticos para, primero, identificar la problemática, ¿no? Es claramente, si usted revisa las propuestas de campaña, los actores políticos no tienen un diagnóstico de la problemática de violencia de género. Sin ese diagnóstico, ¿no?, y sin un compromiso real para enfrentar la violencia, tampoco tienen propuestas serias para erradicarla a través de los compromisos y los roles y las responsabilidades de los gobiernos autónomos descentralizados. Asistimos a una campaña que nos muestra la organización de una feria, la entrega de cosas, de bienes, ¿no?, en el ámbito, en el contexto del mundial, que deja de lado problemáticas fundamentales como la violencia de género, pero también las problemáticas vinculadas al cuidado, la sobrecarga de trabajo de cuidado, la conciliación de las esferas pública y privada, ¿no es cierto?, las demandas laborales de los jóvenes, de las jóvenes, etcétera. Entonces, es importantísimo que las y los actores políticos se comprometan seriamente a identificar como parte de su rol, ¿no es cierto?, desde el gobierno local, prevenir, atender, erradicar la violencia de género. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, doctora Mendoza. Muchas gracias a usted. La doctora Catalina Mendoza es profesora universitaria, experta en género e igualdad. Se ha referido a las motivaciones que debería generar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se observó el día de ayer. Son las 8:02. En Coperco siempre pensamos en tu bienestar y ahora estamos más cerca de ti. Te presentamos la tarjeta Visa Coperco, tu efectivo al instante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Realiza tus compras de manera segura en miles de comercios dentro y fuera del país. Compras en línea y cajeros en todo el mundo. Solicita ya tu tarjeta Visa Coperco por momentos especiales junto a la gente que más quieres. Coperco está contigo siempre. Coperco, contigo siempre.
Llegó el Black Week a Graiman. Del 22 al 26 de noviembre encuentra precios increíbles en todas nuestras líneas de productos. Cerámicas desde 5,35, porcelanatos desde 8,58 y precios de liquidación en griferías, sanitarios y más. Renueva hasta con el 60% de descuento tu baño y cocina. Todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Te esperamos en nuestros Graiman Stores y outlets del 22 al 26 de noviembre. Más info en graiman.com. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro. Reactiva tus sueños. Dile adiós a las varices con Centro de Varices AG. Cirugía con láser para problemas venosos, varices grandes, arañas vasculares, úlcera varicosa. Tratamiento con escleroterapia y espuma para arañas y venas verdes. Avenida Pau Carbamba y Miguel Cordero Dávila. Edificio World Center. Oficina 101. Horario de 10 a.m. a 12 y de 15 horas a 17 horas. Separa tu turno al 0760-20-197, 095-8600-538. Síguenos en Facebook. Centro de Varices AG. Doctor Esteban Ávila Garzón, especialista en flebología y linfología. Con Naville Paora, con Naville Paora, con Naville Paora, empieza feliz. Con la JEP, no tuve que esperar que sea Navidad para recibir mis regalos. Con NaviJet desde el 8 de noviembre gana presentes navideños. Mis nuevas inversiones, créditos aprobados y avances con las tarjetas de crédito JEP que realice en las agencias a nivel nacional nos premian. JEP, una Navidad para toda la gente. Promoción válida hasta agotar stock. Omnitron te ofrece seguridad con instalación y mantenimiento de cercas eléctricas, montaje de sensores y alarmas, y también con su servicio de guardianía privada. Seguridad al más alto nivel. Omnitron te protege. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. 8:06. Hay preocupación en Cuenca por el incremento de la violencia y la disminución de los índices de seguridad. Eso ha trascendido a los dirigentes barriales. El doctor Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, da cuenta de que algunos barrios se organizan en forma privada con brigadas para defenderse de los embates delincuenciales. Escuchemos parte de las declaraciones del dirigente barrial. Discrepar no es la percepción de la inseguridad, es una realidad que estamos viviendo en Cuenca y en el país. Vea, nosotros preocupados por el tema, en esta semana, entre el día martes, tuvimos una charla con un experto en seguridad. Es un general Luis Altamirano, que es un ex comandante del ejército en servicio pasivo por el momento. Él nos daba unos datos estadísticos realmente alarmantes que Cuenca y Azogues, es decir, el Azuay y Cañar están viviendo, sino que como son ciudades más pequeñas comparadas con los distritos metropolitanos, no se nota esa avalancha, digamos, de la delincuencia. Entonces a eso me refiero, que no es una percepción, sino más bien es una realidad que vivimos. Vea, inclusive cuando estamos entre amigos, entre compañeros, entre un grupo familiar, antes se acostumbraba a hablar que cómo está la familia, que cómo están los hijos en el estudio. Ahora el tema del día es la inseguridad, en dónde ha habido robos, en dónde han habido asaltos. En ese sentido, realmente nosotros estamos preocupados y seguimos exigiendo, porque esa es nuestra
nuestro deber, hasta allí llega nuestra forma de actuar. Lo que estamos es, por ejemplo, continuando en reuniones que nosotros le hemos pedido, por ejemplo, al comandante de la policía, vamos a tener este día sábado a las 10 de la mañana en la parroquia El Vecino, con los dirigentes y moradores de este populoso sector, a que nos digan pero en concreto, qué se está haciendo, cuál es el plan de acción. La delincuencia avanza cada vez más y cada vez mejor organizada. No es cierto de que los delitos hayan bajado, pero las comparaciones no son tan lógicas. Obviamente, si nos comparamos con alguna ciudad de México, por ejemplo, obviamente que vamos a salir nosotros aventajados. Igual si nos comparamos con Quito, con Guayaquil, con Esmeraldas, pero no esperemos estar a esos índices de delincuencia para tener un plan de acción. Más bien, ¿qué le dicen los dirigentes barriales, aquellos que configuran su federación? Bueno, un tema lamentable, de verdad lamentable y preocupante, pero entendible a la vez, de que ellos, inclusive no solamente a mí, sino a los miembros de la policía que nos hemos reunido, dicen, vea, el único favor que les pedimos, déjenos hacer justicia por mano propia. Obviamente eso se sale ya de control, se sale del tema de derecho, pero es entendible la desesperación de la ciudadanía. Y hemos tenido casos, por citarles lo que usted manifiesta, en Baños, en la parroquia de San Joaquín, aquí en los sectores de la Virgen de Bronce, Chitarume, sectores de Miraflores, de Texas. La gente está saliendo armada, bueno, no con armas letales, mucho menos, pero sí con sus pitos, con sus palos, con sus cacerolas, en fin. Baños acaba de anunciar la configuración de brigadas nocturnas. Sí, efectivamente. Y vea, el lugar donde estoy, le pongo como ejemplo el sector tradicional de aquí, de Cuenca, la 9 de octubre. La gente se ha organizado y han puesto sus letreros, ladrón cogido, ladrón será quemado. Entonces, es preocupante, pero eso es el resultado de la no confianza mayoritaria de la gente en la policía a veces. ¿Qué conoce usted, doctor Quito, sobre las famosas vacunas que se ha señalado están dándose también en la ciudad de Cuenca? Lamentablemente se están dando en alguna asamblea que tuvimos, la gente le dijo al gobernador, le dijo a todas las autoridades, a la policía que están dando, pero y yo sí quisiera saber, o sea, qué se está haciendo, qué se hace al respecto. Porque pero si usted como dirigente y que está reuniéndose con la policía y con las autoridades no lo sabe, ¿qué podemos esperar el resto de ciudadanos? Sí, efectivamente, lo que ellos nos dicen a nosotros es que estamos saliendo. Nosotros, bueno, sí hemos logrado algunos avances, tengo que ser honesto. La policía, por ejemplo, está en las calles. Alguien que se ha sumado, por ejemplo, y que se ve muy bien, es del ejército ecuatoriano. Hay una agrupación ya de entidades, ahí está a veces LEMOV, a veces la Guardia Ciudadana, eso hay que hacer. Entonces, pero es preocupante. Si es que bien es cierto, se hacen algunos temas, no puedo decir que nada se hace, sí se hace, pero la delincuencia avanza a pasos agigantados, entonces hay que controlar. Y la ciudadanía muchas de las veces no denuncia porque no tiene resultados positivos. ¿Cómo ve usted, doctor Quito, objetivamente ese programa Barrio Seguro que tiene el municipio con la instalación de alarmas comunitarias? Se dice que 40 barrios están dotados de este sistema. ¿Cómo ve usted la efectividad del mismo, la correlación o la conexión directa que tendría con el 911 y sobre todo, con qué tiempos están atendiendo a las emergencias? Bueno, yo diría que en alguna medida son paliativos únicamente, ¿no? Porque es cuando se compara con un ser humano, cuando se le da una mejoral y se le sigue dando mejoral y no hay otra cosa que mejoral, hay que cambiar de unas instituciones, pero si no hay, si el diagnóstico sigue igual, tengo que acrecentar ese programa, tengo que cambiar. Entonces, claro, a veces sí nos sirve realmente estos temas que se van dando, pero hay que poner un plus adicional para tratar de frenar. Caso contrario, la delincuencia nos está ganando. Pero ¿tiene usted información objetiva sobre barrios seguros? ¿Sabe si realmente los barrios dotados de este sistema tienen una atención mejor, prioritaria? ¿Hay alcances y resultados efectivos? A ver, hay una realidad que la gente tiene un poco más rápido el servicio, en el sentido de que tiene ya la aplicación en su celular, la alarma ya llega activada
al celular del morador. Esa es una ventaja. Pero ¿qué pasa? Decía Nancy, les repito ahora, de que la delincuencia anda un poco más adelantada que nosotros, no un poco, sino mucho más adelantada. Es decir, ellos saben cómo virar la cámara, por ejemplo. Y también hay falencias, tengo que decir. Hay barrios que me han dicho, vea, si bien es cierto, hay las cámaras que está contabilizado dentro del municipio, dentro del ECO 9, que no funcionan, caídos que no se reparan. Entonces no hay que contabilizar así, todos tienen cámaras, no es así, pues. Entonces, hay que también darle mantenimiento, hay que darle mejoras, hay que ir superándose en la tecnología. Eso es lo que hace la delincuencia, entonces tenemos que estar atentos y para prevenir, obviamente. ¿Cómo ve usted ese otro esfuerzo conjunto que tiene que hacerse de parte de diversas autoridades? Desde la gobernación de la SOAI se controlan varias entidades de control, el municipio tiene lo suyo. Vea, lo que nosotros siempre pregonamos, y permíteme una vez más hacer un llamado a todos, esto de la delincuencia no es cuestión de decir, y he escuchado lamentablemente alguna autoridad dice, no, esto no es incumbencia mía, esto es de la autoridad del frente, y la autoridad del frente dice todo lo contrario. No, no es así. Así como estamos la ciudadanía, estamos ofreciendo nuestra ayuda, nuestro apoyo, porque si bien es cierto, la responsabilidad de la seguridad es de la Policía Nacional, pero nosotros apoyamos. Así hay que hacer un llamado al alcalde, hay que hacer un llamado a la prefecta, hay que hacer un llamado a los asambleístas. Si es que hay que reformar el COIP, hay que reformar algunas leyes, hagámoslo, pero hagámoslo ahora, pues no nos dediquemos a otros temas que nada sacamos de la ciudadanía en vez de estar trabajando en beneficio de... ¿Y ha podido usted, doctor Quito, reunirse con algunos de los candidatos que están pidiendo hoy el voto para alcalde de Cuenca, con el propio alcalde para la reelección, para hablar sobre las expectativas que trae estas nuevas elecciones con respecto a este mismo tema, el de la seguridad? Vea, le voy a dar realmente la primicia. Nosotros estamos preparando un conversatorio con los candidatos realmente. Que los candidatos nos vengan, nos den la cara y nos digan, pero la verdad, nos digan la verdad y lo que es. Preocupación en los barrios de Cuenca, que se organizan con brigadas para defenderse de la delincuencia y tienen expectativas en cuanto a lo que puedan hacer las autoridades. El centro o los centros de violencia más alta en el país son sin duda las cárceles, y con respecto a este tema, aún el Estado ecuatoriano no puede dar garantías, así lo dijo Guillermo Rodríguez, quien dirige el SNAI, Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad. En declaraciones textuales, el día de ayer dijo: no se puede garantizar que no se repitan las masacres carcelarias. Esto señaló el funcionario, que fue convocado para que informe sobre las acciones emprendidas ante la escalada de violencia en los cantones Guayaquil, Durán, Esmeraldas y Santo Domingo en las calles y los altercados en los centros de privación de la libertad. El periodismo no se agota en el relato de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Son las 8:16. Saludamos al sociólogo Daniel Pontón. Él es docente de la Escuela de Seguridad de la IAEN. Sociólogo Pontón, es importante de tiempo en tiempo ir evaluando cómo se está avanzando en políticas públicas, en acciones concretas del gobierno para tratar de disminuir los altísimos índices de violencia que se ha exhibido en los últimos tiempos en el país. ¿Cómo ve usted la evolución, el cambio, ojalá positivo, en esta situación? Hola, ¿cómo está, Gustavo? Un saludo muy cordial, igual a toda la audiencia. A ver, creo que este mes tenemos una especie de un mes atípico, ¿no? Porque primero, bueno, yo me remito a el mes de octubre, finales, cuando hubo estos escenarios de terrorismo en la ciudad de Guayaquil, Santo Domingo, Esmeraldas, y bueno, el gobierno se vio forzado a establecer un estado de excepción con toque de queda, inclusive, y con una serie de medidas extremas para poder parar la violencia, y obviamente era necesario hacerlo en ese momento porque la situación se había agravado muchísimo. No obstante, este mes le digo que es atípico porque
tenemos un mundial y eso un poco la gente se distrae y mira por otro lado. Al parecer las cosas que son de trascendencia para el Estado no pasa a un segundo plano, pero mientras tanto la delincuencia campea, ¿no? Claro, sí, siguen dándose actos gravísimos, realmente. Tengo entendido que ya la tasa, le digo que es muy doloroso, incluso usualmente no hacemos crónica roja, pero es necesario a veces hacerlo. El día de ayer se reportó en la ciudad de Guayaquil el degollamiento de 2 infantes que habían sido violadas. Y hay noticias de este tipo que llenan la crónica roja de los diarios, de los periódicos. Los niveles de violencia en Ecuador no tienen precedentes y cada día superan en gravedad a lo que ha pasado en la semana o el día previo. Así es, y lo que yo les quería sostener aquí es que al parecer las cuestiones... el gobierno no ha revelado cifras, pero tengo entendido que las cifras de homicidios sigue creciendo. Ya lo que va del año tenemos cerca de más de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual cerraríamos el año, si la tendencia se mantiene, a más de 24. Entonces lo que se había proyectado, yo me acuerdo, en el mes de abril. Y la situación es extremadamente grave, ¿no? Entonces lo que tenemos es una especie de tregua, pero sin embargo la situación sigue siendo compleja, ¿no? En las calles, en las cárceles. Hace una semana tuvimos un escenario de violencia en la cárcel del Inca. Y el gobierno un poco se justificó de que el problema era básicamente porque una represalia a un movimiento que hizo de internos de las cárceles. Claro, al parecer estamos ya en el punto de que normalizamos la violencia, por ejemplo, carcelaria, ¿no? Como lo ponemos como moneda de cambio de acciones que hace el gobierno, ¿no? Lo normaliza y eso es extremadamente grave. Le escuchaba ahorita a usted decir que el director del Estado, Rodríguez, había dicho que él no puede garantizar que un nuevo tipo de masacre se vuelva a repetir en las cárceles. Así dijo, que el Estado no está en un punto en el que pueda garantizar que no se repitan masacres carcelarias. O sea, yo destaco, y bueno, de otra forma es bastante sincera esa declaración. Todos sabemos que eso es así, pero lastimosamente él es un representante del Estado. El Estado, usted sabe, es el garante de la vida de las personas dentro de las cárceles. Entonces es muy complejo sostener eso. Pero de alguna otra forma, más allá de las acciones que se ha inaugurado este centro de mando, de control de las cárceles y algunas cuestiones más puntuales, yo creo que no se ha avanzado absolutamente nada, ¿no? La situación de la inseguridad sigue siendo alta, sigue siendo muy preocupante, y es un mes donde la gente mira para otro lado. Eso es lo que me parece que estamos viviendo en este tiempo, ¿no? ¿Cómo ve usted los avances, sin embargo, que se han dado, esas políticas tomadas por el gobierno de identificar y de poner en una cárcel de máxima seguridad en la Roca a los principales cabecillas? Bueno, yo tengo que destacar que por primera vez desde el mes de octubre al menos el gobierno entendió que el punto más central y neurálgico de la inseguridad de este país son las cárceles, ¿no? Y yo lo he venido repitiendo. Al parecer eso no teníamos hasta hace meses atrás en esa lógica de razonamiento del gobierno. Se ha centrado en otro tipo de situaciones, más al tema del narcotráfico, la cooperación. Pero al parecer hay una decisión muy fuerte de intervenir en las cárceles. El problema es que las cárceles, revertir una situación de años y que se ha venido complejizando en el último año es extremadamente duro y complejo. He visto acciones contundentes de reubicación de PPL que antes no se habían hecho. Eso me parece que es... Por lo menos se ve un intento de hacer algo distinto, ¿no? Eso me parece que... Ahora, no sé hasta qué punto eso sea la solución o el inicio de una solución más integral al problema carcelario, porque obviamente el sistema carcelario tiene miles de problemas, ¿no? Y en el tema de la seguridad, en el caso del Estado, la tasa de homicidios sigue creciendo, ¿no? Y yo no veo hasta ahorita, más allá de los estados de excepción, algún tipo de acción distinta respecto a qué hacer para frenar esta espeluznante crecimiento de la violencia, ¿no? Ahora, hay un gravísimo problema, sociólogo Pontón, en Ecuador,
que es esta desinstitucionalización o este desprestigio también de las instituciones. Recientemente escuchábamos a una encuesta, me parece que era de Perfiles de Opinión, en la cual daban índices de aceptación de diferentes estamentos de gobierno y personalidades en Ecuador. El gobierno de Ecuador se encuentra con una aceptación, el Ejecutivo me parece que del 12%. La Policía Nacional está con un 10% de confianza con la gente. Para contrastar esto, hablemos de estas cifras. En Ecuador, según una encuesta realizada en el mes de agosto en Gallup, un 53% de la gente confía a nivel de Latinoamérica en la policía. Uruguay confía en un 75%, en países europeos Alemania un 82%, Austria un 86%, España un 84%. Entre los países más bajos en Latinoamérica, Bolivia confía un 35% en su fuerza policial, Perú un 43%, y Ecuador, reitero, en una cifra que se encontraba, me parece que en el 12%. Hay un gravísimo problema de confianza en las instituciones de Ecuador. Sí, el problema es que la policía había recuperado su confianza. Durante una década la policía más bien cosechó buenos resultados, que a partir de los últimos años ha venido creciendo. Habría que preguntarse por qué eso es más sistémico, pero es preocupante, ¿eh? Ojo, yo no digo que no es un problema. Yo creo que es tan preocupante como la tasa de homicidios. Tener un decrecimiento de la imagen de la policía es terrible para la seguridad, porque eso genera efectos directos e indirectos en la conducta de las personas, en las acciones de las personas, que son a veces tan contraproducentes con la misma índice de violencia, ¿no? Usted advirtió en un diálogo con esta emisora hace algunas semanas, hace un par de meses debe ser, sobre esas proyecciones que se hacían para finales de este año con altísimos índices de crecimiento de estos índices de violencia, particularmente del número de personas fallecidas por muertes violentas con respecto a 100.000 habitantes. Sí, bueno, eso ya es lo que decía, ya se proyectaba eso y parece que se va a cerrar el ciclo. Quiere decir que las acciones que el gobierno ha emprendido estas semanas han sido muy de corto plazo, que es lo que se preveía. ¿No? Demuestra que no hay todavía una salida estructural al problema, ¿no? Que revertir eso es complejo, y respecto a la imagen de la policía igual, porque esto lo que estamos viviendo es una cosecha de varios errores de años pasados, porque no es de ahora el decrecimiento de la policía, de la imagen, es sistemático de los últimos 4 años. Y eso habrá que indagar cuáles son las causas. Yo creo que el problema es que no se sabe cuáles son los problemas. Yo personalmente creo ahí que hay un deterioro muy fuerte del rol de la policía en los barrios, en las calles, por falta de inversión, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la policía comunitaria, en este caso, es una entidad, es una unidad de la policía, un servicio de la policía clave para recuperar la imagen de la policía del barrio, porque es la policía en la sociedad, ¿no? Y cuando usted tiene policías mal equipados, mal informados, un servicio que poco se evalúa, no hay un modelo de gestión renovado, establecido, se ha anquilosado en prácticas repetitivas, eso se empieza a sentir poco a poco. Y si a eso usted le abona una serie de problemas coyunturales, como por ejemplo el tema de narcogenerales, el tema de la señora Bernal, ¿no? El femicidio, y una serie de hechos también lamentables de corrupción dentro de la policía, pues la situación es la que tenemos en este momento. No veo hasta ahorita una estrategia de la policía para justamente revertir esa situación. ¿Cómo ha aportado, sociólogo Pontón, la entrada en vigencia de la ley de uso legítimo de la fuerza? Perdón, no le entendí bien la pregunta. ¿Cómo ha influido? ¿Cómo ha afectado en Ecuador para bien o para mal esta puesta en vigencia ya de la ley de uso legítimo de la fuerza? Este chismo jurídico, esa ley yo creo que es una buena ley. Es una excelente ley. Yo la leí, la revisé. Me parece que es un aporte. Tendrá sus huecos vacíos, como todo, ¿no? Nada es perfecto en la vida. Pero es un aporte fundamental. Pero eso no es la solución del problema de seguridad. Eso es una parte, tal vez, marginal del tema. Hay otras mucho más estructurales. Pero aquí creemos que con eso íbamos a dar un nuevo giro a la seguridad de las personas. No es así. Está demostrado, ¿no? Tenemos una ley de uso progresivo de la fuerza, ha servido para algunas cuestiones importantes, por ejemplo, el tema de las cárceles, pero hay que hacer acciones mucho más profundas. Cuéntenos algo positivo. ¿Qué es lo que podría suceder en Ecuador que nos deje ver una luz al final del túnel? Que no sean esas salidas que nos comentaba el presidente de los barrios de Cuenca, que le dicen algunos dirigentes barriales que van a tomar la acciones de carácter legal por su propia mano, que van a
a ejecutar incluso en los barrios a los delincuentes. No se puede ni siquiera pensar en una situación caótica de ese tipo. ¿Qué de positivo se vislumbra en el país con este alto grado de conciencia que existe, por lo menos, de la compleja situación que estamos viviendo? Positivo, creo que el gobierno por lo menos ha mostrado una nueva bríos, una nueva actitud frente al tema carcelario. Yo creo que eso es positivo. Yo no puedo desmerecer que por lo menos se ve una nueva intención de cambiar las cosas. Eso es importante porque si la penitenciaria permaneció en el abandono pese a todo lo que son las masacres y las declaratorias del estado de excepción que se habían decretado frente a ese tema, y no se había hecho absolutamente nada, no se había avanzado nada. Entender que actualmente ya hay una premisa importante, una orden, una política dirigida a cambiar esa realidad, muy compleja obviamente, no es de la noche a la mañana, y al parecer el presidente de la República está empoderado del tema de seguridad hasta el punto de que la está dirigiendo él mismo directamente, ¿no? Eso creo que es algo positivo. Que eso se canalice, revertir las cosas, se va a ver en el mediano a largo plazo, esperemos que sea así, pero eso se necesita primero de capacidades muy bien definidas, ¿no? De entendimientos claros de lo que está pasando en la realidad del país, lo que son los problemas sustanciales de la seguridad del país, y también en una asignación correcta de recursos y de manera oportuna. Creo que eso es básicamente la clave. Y un trabajo mucho más de corresponsabilidad con otro tipo de actores, por ejemplo, la justicia, los municipios, que ahí es donde creo que está la pata coja, ¿no? Porque también la crisis de seguridad que vive el país, de alguna u otra forma, es un reflejo también de la crisis política, ¿no? Ahora, sociólogo Pontón, ¿en qué medida coincidiría usted con otro experto en este tema, el doctor Luis Córdoba Alarcón? Debe usted conocerlo. Él dirige un programa de investigación de la Universidad Central, Orden, Conflicto y Violencia en el país. Y él habló de que están bien estas acciones del gobierno, las acciones focalizadas que ha tomado con respecto a las mafias delincuenciales, a los líderes de estas bandas, pero más bien, él decía, hay otro estadio en el cual no se está tocando, que son mafias criminales de alto nivel, dirigentes que no viven precisamente en los barrios populares de Guayaquil o de Quito, sino en los grandes edificios, en las zonas residenciales, y que son quienes mueven los hilos y que son también personajes que estarían incluso infiltrados dentro de estamentos de gobierno. ¿Coincide usted con esa visión que parte de conclusiones justamente de las investigaciones que se hacen dentro de ese programa de la Universidad Central? O sea que el delito organizado tiene gente poderosa y muy bien vestida respecto a las operaciones, no lo dudo, pero yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? El delito cuello blanco tiene connotaciones, repercusiones sociales muy marcadas. Al final todo se relaciona, pero se necesitan estrategias distintas. Que no se golpean, bueno, siempre es retórica de la gente que habla de estos temas, diciendo los que se golpean son las capas más bajas de la criminalidad, los delitos de cuello blanco se mantienen impolutos. Eso es un tema recurrente que se suele topar, ¿no? Sí, es así, no quiero decir que eso voy a negar lo innegable, pero va por otro lado. Lo que tenemos ahorita en este país es un espantoso lo que sugería, ¿no? Es que hay muchos... la violencia, que eso hay que atacarlo de manera diferenciada. Lo que él sugería es que hay muchos otros personajes parecidos a lo que fue Leandro Norero, con esos ámbitos de acción pseudoempresarios, pero que mueven desde un alto nivel a las mafias ecuatorianas. Sí, pero eso de sí no explica la violencia, ¿no? Uh-huh. La violencia va por otro lado. La violencia uno tiene que atacar otro tipo de factores. Y el problema es que el Ecuador no puede sostener ese nivel de violencia, peor como está creciendo ahorita. Yo eso soy muy enfático en decirlo. Se necesita una estrategia para frenar la violencia, no, porque al final es lo que se mide, ¿no? Uh-huh. Uno va al exterior y dice el Ecuador con una tasa de 24 y con un crecimiento de 10 puntos en un año, pues vaya a ver usted qué inversionista va a venir a este país. Y ese es el principal problema que tiene este país. Usted tocaba, y para siempre va a haber, y eso hay que seguirlo trabajando. Para cerrar, sociólogo Pontón, usted tocaba esto de los gobiernos locales. ¿Qué les toca hacer a los gobiernos locales con respecto a este tema de seguridad? Algunos de ellos tienen algunas acciones descentralizadas. Aquí en Cuenca hay un consejo de seguridad. Hay tasas que pagamos los ciudadanos por el tema de seguridad. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo aportar desde los gobiernos locales también para ejercer políticas públicas para arreglar esta situación?
Lo preventivo, ¿no? O sea, lo que se le pide a los gobiernos locales que trabajen más en el ámbito de lo preventivo, entendiéndose lo preventivo, todo lo que se pueda hacer en el ámbito de la infraestructura urbana, el apoyo tecnológico para el equipamiento de la seguridad, ¿no? No equipamiento policial, porque eso es labor del presidente, de la presidencia, digamos, del gobierno central, sino tecnologías para la prevención del delito, coordinación mayor con la policía, y sobre todo un tema importantísimo, ¿no? Que es básicamente el tema del trabajo social, ¿no? En los barrios, en las comunidades, promoviendo acciones de convivencia, ¿no? Es un tema que poco se trabaja, pero es fundamental, porque una sociedad más unida, más compenetrada, más cohesionada es un natural repulsor de lo que es las conductas violentas y delictivas, ¿no? ¿Tiene usted alguna evaluación de qué municipio, si es que hay alguno en el país, está ejerciendo mejor las competencias que se le ha dado en materia de seguridad? A ver, es complejo eso porque cada municipio tiene distintos tipos de problemas, ¿no? Distintos tipos también de presupuestos. Eso es muy difícil. A veces hay municipios que son extremadamente tranquilos y los municipios dicen trabajar en seguridad cuando realmente no están haciendo nada, y los factores que pueden incidir a tener una tasa delincuencial baja es porque socialmente son sociedades muy distintas, por la lejanía y una serie de factores, ¿no? Yo creo que Cuenca no hace malas cosas, por lo menos tiene una estructura bastante bien instalada. Tiene el Consejo de Seguridad Local, municipal, no recuerdo cómo se llama. Tienen también un observatorio, tienen acciones que obviamente siempre hará falta más. Yo valoro que siempre habrá que hacer mucho más en seguridad, pero me parece que ya el hecho de tener una institucionalidad y un comprometimiento de la municipalidad o de los actores locales en estos temas es algo positivo, ¿no? No puedo decir lo mismo por ejemplo, de Guayaquil, ¿no? Donde la relación entre el gobierno local y el gobierno nacional es muy distante, es muy maniquea, ¿sí? Y lo que tenemos es una ciudad que está colapsada por la violencia. Y que ahí también hay temas de corresponsabilidad, ¿no? Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado en esta mañana, sociólogo Pontón. Gracias, hasta luego. Sociólogo Daniel Pontón es un experto en seguridad, es docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Son las 8:35. El municipio de Cuenca está pavimentando varias vías, entre ellas en la parroquia Yanuncay, Cantón Puyano, con cierres intermitentes, tomar como las vías alternas Cantón Lamaná y Cantón Saraguro. Los trabajos se ejecutan por tramos con la finalidad de disminuir las molestias y permitir la movilidad. Agradecemos su comprensión y el respeto a las señales preventivas. Autorización número 2415. CNE, elecciones 2023. Dile adiós a las varices con Centro de Varices AG. Cirugía con láser para problemas venosos, varices grandes, arañas vasculares, úlcera varicosa. Tratamiento con escleroterapia y espuma para arañas y venas verdes. Avenida Paucarbamba y Miguel Cordero Dávila. Edificio World Center. Oficina 101. Horario de 10 a.m. a 12 y de 15 horas a 17 horas. Separa tu turno al 0760-20-197, 095-8600-538. Síguenos en Facebook. Centro de Varices AG. Doctor Esteban Ávila Garzón, especialista en flebología y linfología. Llegó el Black Week a Graiman. Del 22 al 26 de noviembre encuentra precios increíbles en todas nuestras líneas de productos. Cerámicas desde 5,35, porcelanatos desde 8,58 y precios de liquidación en griferías, sanitarios y más. Renueva hasta con el 60% de descuento tu baño y cocina. Todo lo que necesitas lo encuentras en un solo lugar. Te esperamos en nuestros Graiman Stores y outlets del 22 al 26 de noviembre. Más info en graiman.com. Reactivamos tus sueños. Es momento de tener todo lo que anhelas con los mejores planes de financiamiento de Banco del Austro. Tú pones la idea y nosotros el capital. Es hora de reactivarnos. Tenemos el mejor crédito para lograr todo lo que quisiste. Acércate a cualquier oficina a nivel nacional y solicita tu crédito ya. Banco del Austro. Reactiva tus sueños. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina,
compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, La Europea. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Antena 1 Radio Video. La banda sonora de tu vida. Son las 8:39. Se acerca ya el momento en que las universidades tengan que poner en práctica sus propios sistemas de ingreso. Esto será con acompañamiento de la CENESID. Las universidades pueden solicitar su apoyo, señaló Juan Pablo Martínez, coordinador zonal 6 de este organismo. Juan Pablo Martínez, coordinador zonal 6 de la CENESID, explica cómo avanza el proceso de transferir la tarea de realizar el examen de admisión a las universidades. Básicamente hay que recordar que la reforma al reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior contempla que a partir del primer periodo académico del año 2023 serán las instituciones de educación superior quienes lleven el proceso para el acceso a la educación superior. Sin embargo, en la misma norma existe una disposición transitoria en la que las instituciones de educación superior pueden solicitar el apoyo de CENESID para que continúe tomando la evaluación y se pueda hacer el proceso. En este momento nos encontramos evaluando por cuanto las universidades presentaron ya, de acuerdo a lo que dice el acuerdo ministerial, las solicitudes, las universidades que necesitan tener esa asistencia, y en este momento se está evaluando porque el reglamento contempla los requisitos que tienen que cumplir aquellas instituciones que van a seguir recibiendo la asistencia. Todas las demás van a tener que realizar el proceso ya desde el primer periodo académico del año 2023. CENESID va a seguir garantizando el acceso por méritos, y también nosotros vamos a mantener el control sobre el sistema porque nosotros vamos a mantener el registro de todos los estudiantes, vamos a mantener también toda la información que viene desde los otros ministerios, va a seguirse manejando desde CENESID, y esa información será trasladada a las universidades a través de un sistema que se está desarrollando en este momento. El tema presupuestario no está anclado únicamente a este tema. Ustedes conocen que la proforma presupuestaria fue enviada ya a la Asamblea Nacional. En este momento se está tratando. Lo que sí podemos indicar es que existe un incremento de presupuesto para las instituciones de educación superior en general, pero ya los casos particulares de cada institución depende de otros factores como son la ejecución presupuestaria del año 2022. Pero en realidad todo el proceso se realizaba en colaboración con las instituciones de educación superior, quienes prestaban los laboratorios, y todo el sistema se manejaba unificado desde Quito, y no existía en las coordinaciones zonales un presupuesto específico para el tema de acceso.
El monto más alto es el del mantenimiento del sistema. Ese varía de acuerdo a cada periodo académico porque al tratarse de un sistema variaba de acuerdo al número de usuarios, pero no es un presupuesto demasiado alto. Las universidades están ya en este momento evaluando. La mayoría de universidades han creado ya o están creando sus departamentos de admisión, que serán los encargados de encargarse de esto. Como les decía, en el reglamento se contempla que deben presentar un informe porque el tema de acceso no es un tema netamente de recursos, no es un tema económico, más bien es un tema de capacidades. Entonces ahora se está evaluando las capacidades que tienen las universidades en cuanto a personal especializado en temas que tienen que ver con acceso y sobre todo sus capacidades dentro de sus sistemas para poder soportar este proceso. Entonces eso se está evaluando en este momento y hasta la primera o segunda semana del mes de diciembre se anunciará cuáles son las universidades que recibirán asistencia en base a lo que han solicitado. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Son las 8:43, al momento de presentarles información internacional. Las autoridades chinas han señalado el día de hoy que las restricciones por la COVID-19 en Xinjiang, una provincia en el oeste de China, se aliviarían en etapas tras protestas contra el confinamiento. Las manifestaciones estallaron en la China el viernes, después de la muerte de 10 personas en un incendio en Urumqi, la capital de Xinjiang. Los manifestantes culparon de la lenta respuesta de los servicios de emergencia a las restricciones dadas por la COVID-19 que han estado vigentes desde agosto. Los disturbios estallaron en todo el país, incluida la enorme ciudad sureña de Guangzhou, mientras China intenta contener el aumento de infecciones. Por otra parte, en Rusia, Vladimir Putin dijo a un grupo de madres rusas cuyos hijos murieron luchando en Ucrania que él comparte su dolor. Las viudas y las madres han estado entre los mayores críticos de la guerra en Rusia. El evento cuidadosamente organizado tenía la intención de mostrar que el presidente entiende su preocupación. Por separado, el organismo de control nuclear de la ONU dijo que las 4 centrales nucleares de Ucrania habían sido reconectadas a la red eléctrica después de haber sido desconectadas el día miércoles. Esto y más les presentamos inmediato con el servicio de la Deutsche Welle y Radio Francia Internacional. Las autoridades de la capital de la región noroccidental china de Xinjiang, Urumqi, anunciaron que comenzarán a retirar las restricciones anti-COVID en algunas partes de la ciudad, confinada desde agosto, tras la polémica en redes por la muerte de 10 personas en un incendio. El video muestra un camión de bomberos rociando con agua el edificio desde la lejanía, que supuestamente no podía acercarse más, debido a que la urbanización se encontraba confinada. En Perú se agudiza la crisis política e institucional en la que está sumida el país. La vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha sido ministra de Desarrollo Social desde el inicio del gobierno de Castillo, presentó su renuncia. Su dimisión se produjo solo unas horas después del nombramiento de Betsy Chávez como nueva primera ministra del país, en sustitución del dimitido Aníbal Torres. Es la quinta en asumir este cargo desde julio de 2021. Tanto Boluarte como Chávez están siendo investigadas por diferentes causas de corrupción. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Naciones Unidas calificó de pandemia la violencia de género. Las protestas se desarrollaron en algunos países bajo la campaña Únete de la ONU, que pone el foco en naciones como Irán o Afganistán. El objetivo es concienciar sobre las alarmantes tasas de feminicidios de mujeres y niñas en el mundo. En América Latina se convocaron marchas y concentraciones para pedir la eliminación de la violencia machista. Según la CEPAL, el año pasado se registraron al menos 4.473 feminicidios en 29 países de la región. Más de 19 millones de personas están llamadas a participar en los comicios locales de Taiwán este sábado, en el que también se somete a referéndum la reducción de la edad mínima para votar de los 20 a los 18 años. Las urnas han abierto a las 8 de la mañana, en una jornada electoral en la que se eligen hasta 11.000 puestos en todos los ayuntamientos del país, según informan los medios locales.
Más de 2.000 personas posaron desnudas este sábado en la playa australiana de Bondi, en Sydney, como parte de una iniciativa del artista estadounidense Spencer Tunick, que las fotografió para generar conciencia sobre la prevención del cáncer de piel. Según informó el artista, 2.500 voluntarios participaron en el evento para honrar a todos aquellos que han combatido o muerto por esta enfermedad, que calificó de cáncer nacional de Australia por su alta incidencia. Nous sommes, Monsieur le Chancelier, pleinement alignés. Nous continuerons à le faire. Nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'au bout de ce conflit. Recibida flanqueada por su homólogo Olaf Scholz en Berlín, la primera ministra francesa Elisabeth Borne declaraba este viernes que Francia y Alemania están plenamente alineados, apoyarán a Ucrania hasta el fin del conflicto, fin de la cita, de una guerra que también calificaba Borne de brutal, como el último bombardeo masivo del miércoles que sigue perturbando este viernes el suministro eléctrico y de agua en Ucrania. 6 millones de hogares sin luz. Los 70 misiles lanzados entonces por Rusia se saldaban con los más importantes daños registrados desde el inicio de la invasión hace 9 meses, dejando a millones de personas sin luz, calefacción y agua. Paula Estañol. 48 horas después, cerca de la mitad de la población de Kiev seguía sin suministro eléctrico debido a la prioridad acordada por el operador de la red a las infraestructuras críticas. Si bien el consorcio Ukrenergo consideraba hoy que el sistema energético ucraniano ha superado ya la fase más difícil de los ataques. Intentional targeting of civilian infrastructure and civilians is a war crime. El bombardeo sistemático e intencional de infraestructuras civiles constituye un crimen de guerra, reiteró en Bruselas el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la vez que el gobernador de Kherson, al sur de Ucrania, daba la orden de evacuar a todos los pacientes hospitalizados en la ciudad liberada a causa, dijo, de los constantes bombardeos rusos. Precisamente, al menos 15 civiles perdieron la vida en Kherson a raíz de un bombardeo de la artillería rusa este viernes. Artillería desplegada en la orilla oriental del río Dniepro, en cuya orilla occidental se encuentra la ciudad, evacuada por los rusos hace 2 semanas ante una lenta, aunque exitosa, contraofensiva ucraniana. Entre tanto, en Moscú este viernes, y en ese contexto. Как вы правильно сказали, как здесь все говорят, мы должны добиваться своих, и мы их добьемся. El presidente ruso Vladimir Putin aseguraba que Rusia alcanzará sus objetivos en Ucrania, dijo en el transcurso de un encuentro televisado con madres de soldados y de varones movilizados hacia el frente bélico o su retaguardia. Comparto vuestro dolor, añadía ante sus compungidas invitadas, a las que pedía que no se crean las mentiras, la desinformación. Añadió sobre la operación militar en curso, según la terminología del Kremlin. RFI Moscú, Xavi Colas. Vladimir Putin ha asegurado que comparte el dolor por los hijos fallecidos, pero les ha dicho que no deben creerse las mentiras difundidas por la televisión y por Internet sobre la ofensiva rusa en Ucrania. El ejército ruso ha sufrido varios reveses militares y pérdidas en los últimos meses. Grupos de soldados se han rebelado ante el pésimo equipamiento y el retraso en los pagos. Además, en contra de lo anunciado, en muchos casos los movilizados no han recibido previa formación militar. Por todo esto, el presidente ruso no eligió un grupo de madres de soldados al azar. Todas han sido cuidadosamente seleccionadas para no exponer a Putin a situaciones incómodas. De hecho, la asociación más combativa no ha sido invitada a la reunión. C'est normal que la justice fasse son travail. Elle le fait librement. Elle va faire justement la lumière sur ce sujet, vous savez. Es normal que la justicia haga su trabajo libremente para esclarecer este asunto. Reaccionaba este viernes el presidente francés Macron acerca de esa doble investigación abierta por la Fiscalía Nacional Financiera sobre la intervención de consultorías externas en las campañas electorales de 2017 y 2022. Reino Unido, las enfermeros británicas acudirán a la huelga los 15 y 20 de diciembre en un movimiento inédito en más de 106 años, reflejando así la gravedad de la actual crisis social en las islas británicas. Hasta un hospital de cada 4 en Gran Bretaña ha instalado bancos alimentarios para su propio personal, al que pertenece Joan Pons, enfermero del National Health Service.
Es histórico porque las enfermeras aquí en el Reino Unido nunca hemos ido a la huelga, pero es que no tenemos ninguna otra opción, porque ahora mismo no podemos garantizar la seguridad de los pacientes. También las condiciones laborales han sufrido muchísimo en los últimos años y después del COVID, pues estamos que no podemos más. Muchos enfermeros se están yendo porque les ofrecen mejores contratos en supermercados y en otros sitios de aquí en el Reino Unido. Además, nuestro salario, desde el 2008, nuestros salarios han sido congelados. Yo he perdido el 20% de mi poder adquisitivo y este año, aquí en el Reino Unido también se ha coincidido un nivel histórico de la inflación. En Asia, China, el confinamiento sanitario de 6 millones de personas en la ciudad de Zhengzhou, en el centro de China, arrancó este viernes. Una ciudad que acoge la mayor fábrica de teléfonos iPhone del mundo, escenario de inusuales y violentas protestas esta semana a causa de problemas salariales y sanitarios. En ese contexto de cero COVID en China, las empresas francesas presentes en ese país expresaron hoy su desaliento, cansancio frente a una inflexible política en un comunicado divulgado por la Embajada francesa en Pekín que suscitó el entusiasmo en las redes sociales chinas. Aida Palau. A fin de mantener y de desarrollar el comercio y las inversiones bilaterales entre China y Francia, es indispensable un contexto comercial transparente, previsible y justo, reza el comunicado de la Cámara de Comercio e Industria Francia-China, CCI, y fechado en Pekín. La política china del cero COVID dinámico tiene repercusiones sobre las empresas francesas presentes en China, agrega por su parte el comunicado publicado por la Embajada de Francia y enviado a casi 600.000 suscriptores. Según las conclusiones de la CCI, las últimas medidas de flexibilización de la política sanitaria china no han respondido a las expectativas y la Cámara exhorta, por tanto, a Pekín a eliminar las restricciones inútiles y excesivas. Otro gigante asiático, en otro orden, la Corte Suprema de India, que abolía el delito colonial de homosexualidad en 2018, decidió este viernes examinar la petición de una pareja de homosexuales que reclama el reconocimiento del matrimonio entre personas de idéntico sexo. En caso de pronunciarse a favor, India se convertiría en el segundo país de Asia en legalizarlo después de Taiwán. Noticias de América en RFI. Se acordó adelantar acciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos de América para conocer su disposición a participar en este proceso mediante un enviado especial a la mesa de diálogos. Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, los helenos, proponían este viernes al gobierno de Estados Unidos incorporarse a las negociaciones de paz en curso en Caracas, tras ser suspendidas en 2019 por el expresidente Duque. Según leía en su comunicado Maritz Brandtzæg, representante de Noruega, país garante del proceso de paz, junto con Brasil, Chile y México, Alemania, Suiza y España son países acompañantes del proceso, programado sobre 3 meses. Desde Bogotá, de la Universidad Nacional, comentario, reacción del experto en procesos, negociaciones de paz en Colombia, el profesor Jaime Zuluaga Nieto. Ya tuvimos una experiencia muy valiosa en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, que fue el delegado presidencial especial que hubo en las negociaciones entre el gobierno nacional y las FARC en el proceso que condujo a la salida de la guerra de las FARC. Recuerde usted que el presidente Obama designó al señor Aronson para que estuviera presente y acompañara el proceso de negociaciones. A mi juicio, gracias a ese acompañamiento, hubo un avance tan significativo como el punto 4 del acuerdo final sobre el tratamiento de la cuestión de las drogas y de los cultivos ilícitos en el país. Entonces, un delegado especial en la mesa por parte del gobierno de los Estados Unidos puede jugar un papel fundamental cuando se discutan aspectos que tienen que ver con las políticas de los Estados Unidos en materia de seguridad. Se trata de la política antinarcóticos. Entonces, ese delegado especial va a ser una voz directa del gobierno de los Estados Unidos que probablemente contribuya a avanzar en acuerdos sobre puntos específicos. E instruyo a la Policía Nacional, proceda a proponer los estados de excepción
y suspensión de garantías constitucionales parciales en las diferentes áreas donde se amerite. Honduras amanecía este viernes con un fuerte despliegue policial, más de 20.000 agentes en las calles del país, barrios o colonias identificados en Tegucigalpa y San Pedro, después de que la presidenta Castro declarara ese estado de emergencia ante el aumento de extorsiones llevadas a cabo por grupos criminales y pandillas, por ejemplo, contra el sector transportista. Argel Ankara, Moscú, donde presentaba con Putin una estatua de Fidel Castro, y Pekín. Así concluía la gira internacional del presidente Díaz-Canel de Cuba este viernes, antes de su regreso a la isla, con motivo de los comicios locales el domingo. Análisis sobre esta última escala, resumen sobre la gira. Xu Shisheng es miembro honorario de la Academia de Ciencias Sociales de China. Esta visita tiene el propósito de resolver el problema de energía eléctrica y también para fomentar relaciones políticas, económicas con los 4 países: Argelia, Rusia, Turquía y China. Yo pienso que aunque la visita ha sido corta, sin embargo, también ha dado resultados muy positivos. Cuba fue el primer país latinoamericano y caribeño en establecer relaciones diplomáticas oficiales en 1960. Las relaciones entre China y Cuba se caracteriza por ser buenos amigos, hermanos y camaradas. 4.473 mujeres víctimas de feminicidio en América Latina en 2021, destaca la CEPAL en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Boric, el presidente chileno, denunciaba anoche la violencia feminicida en México, en esa capital. Esto es todo por el momento. Resumen de la jornada. Qatar eliminado, Mundial 2022. Con esto finalizamos, agradeciéndoles por su atención, deseándoles a todos un feliz fin de semana e invitándoles cordialmente a continuar en nuestra sintonía.